Este es el programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este programa se transmite todos los domingos de 12 a 1 del mediodía por Teleradio América, canal 45, por el 12 de Claro y por la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este es un programa de producción colectiva en donde cada semana decenas de compañeros, maestros y maestras de todo el país nos envían informaciones, su denuncia, sus actividades, sus reclamos, y este insumo sirve para nutrir este importante programa del Magisterio Dominicano. Pero también recibimos información permanente por parte de las organizaciones que componen la Internacional de la Educación para América Latina y del Observatorio de Políticas Públicas Educativas Latinoamericanas, que nos envían sus estudios, sus estadísticas, sus análisis, que son parte del insumo que compartimos con ustedes cada domingo en el programa Orientación Magisterial. Hoy es 29 del mes de agosto del año 2021 y este programa, igual que todos los otros, vamos a estar tratando temas de interés para el magisterio y para el país. Vamos a tener dos momentos en el programa de hoy. Voy a compartir con ustedes unas informaciones de interés y la segunda parte del programa estaremos dialogando ampliamente sobre cambio climático con el profesor, amigo, compañero de toda la vida, Enrique de León. Con Enrique de León vamos a estar hablando del tema cambio climático y de toda la implicación que tiene para el país y para el mundo, todo el tema vinculado al deterioro medioambiental y lógicamente las acciones que se están llevando a cabo en la República Dominicana a propósito del tema del medio ambiente y el cambio climático. Quiero entonces comenzar informándole a los compañeros de las 155 seccionales municipales que con la Comisión Electoral se ha llegado al acuerdo de acelerar el proceso de validación de la lista de miembros hacia el padrón electoral de la ADP. Estamos, yo diría, a 5 semanas más o menos del proceso electoral del sindicato, y en ese campo pues necesitamos contar con un padrón confiable para todos. El proceso de validación lo vamos a estar desarrollando desde las seccionales mismas, desde cada uno de los municipios. Hacia allá se estarán trasladando delegación encabezada por el enlace de la provincia con un equipo de trabajo a los fines de trabajar directamente en la seccional y en la plataforma que está diseñada en el centro de cómputo para el manejo y la estructuración del padrón electoral. Eso creo que nos va a permitir a nosotros, yo diría que en unos días, tener lista o casi lista el padrón electoral, que si está desarrollado desde la base misma del magisterio, desde las seccionales, desde el municipio, se supone que va a venir más o menos completo y yo diría que validado. Este procedimiento lo que busca es acelerar el trabajo hacia lograr un padrón que nos permita desarrollar con éxito el proceso electoral que está previsto para el día 13 del mes de octubre, 13 del próximo mes. Ya estaremos en elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores, en las elecciones municipales y en las elecciones nacionales. Así que la semana que viene las seccionales municipales estarán recibiendo esta delegación y se le informará el día exacto, y a su vez estas delegaciones llevarán las orientaciones específicas de cómo se va a desarrollar el trabajo. Yo diría que nos va a tocar una tarea intensa de manera tal que podamos tener el resultado que nosotros necesitamos. Quiero de igual manera manifestar la
alegría que nos da el hecho de que hay una gran cantidad de estudiantes inscribiéndose para el próximo año escolar. El Ministerio de Educación dice que más o menos el 95% de los estudiantes registrados ya están inscritos. Yo puedo dar testimonio de que hay una demanda amplia en las escuelas por la inscripción y que muchos muchachos están llamando y nos llaman compañeros y nos llaman padres para que se le ayude a inscribirse en las distintas escuelas. Y eso para mí constituye una noticia muy positiva, el hecho de que vamos a poder tener en el sistema educativo incorporado a un número importante de estudiantes que tienen derecho, lógicamente, a la educación. Sobre ese campo, pedirle al Ministerio de Educación que tome todas las medidas que permita garantizar que no se nos quede un estudiante fuera, que no se nos quede un estudiante sin accesar al derecho legítimo a la educación, que tome todas las medidas además para que un año escolar que se estará desarrollando de manera presencial, por lo menos en sus inicios, en medio de la pandemia, nos permita aplicar estrictamente los protocolos de protección. La ADP, una de las cosas que ha reclamado, siempre sigue reclamando, es que el protocolo se cumpla estrictamente, de manera que sea garantía para estudiantes, para maestros, para trabajadores de apoyo, y yo diría que para todo el país, de que no vayan a ocurrir situaciones de infección por COVID desde el mundo escolar. Por eso también nos parece correcto el anuncio que ha hecho el Gabinete de Salud y el Ministerio de Educación de instalar un proceso masivo de vacunación desde el mundo escolar, instalar desde la escuela a los fines de que los estudiantes desde los 12 años tengan su vacuna garantizada, que los padres que acudan tengan su vacuna, que el personal de apoyo tenga su vacuna. Nos parece a nosotros que es un paso correcto que nos permitiría garantizar por mucho el que este proceso de inicio escolar de manera presencial también va a ser de la escuela un espacio seguro para todos y para todas. A eso hay que anexarle el que hay que hacer una campaña fuerte a los fines de que la escuela se convierta en un instrumento de concientización de las comunidades. Yo diría que la educación es uno de los instrumentos lógicos, ¿verdad?, de construcción de conciencia social, y como tal, yo creo que frente a la pandemia, la escuela debe ser un instrumento en capacidad de movilizar la conciencia social a los fines de que se puedan cumplir estrictamente las medidas que garanticen evitar la infección por COVID en todo el país. Así que un esfuerzo de concientización y de hacer de los actores escolares, sujetos de acción frente a toda la comunidad respecto al tema del coronavirus. Creo que se constituiría ese un factor de fortalecimiento de las políticas públicas respecto a la epidemia en el país. No solamente garanticemos que en la escuela no ocurran factores de contaminación no controlados, ¿verdad?, sino que además la escuela pueda ser todo un instrumento de movilización social del país respecto a la pandemia. Estas son medidas que pueden perfectamente ser implementadas. De igual manera, recordar nuevamente a las familias que el día 20 de septiembre está pautado para el inicio del año escolar con los estudiantes. Las clases iniciarían el 20 de septiembre y que por tanto para esa fecha debemos estar preparados. Los maestros ingresan a la labor escolar el día 1. Ahí entra todo el proceso de preparación, de talleres, de socialización, de la ruta de intervención, en un año escolar que definitivamente tiene su complejidad.
Creo que en este campo también vale la pena decir que este es un año de muchos desafíos para todos los actores del sistema educativo, que por tanto es necesario prever cosas, de manera que podamos, mediante la prevención, poder garantizar el éxito del año escolar. Hay que continuar el proceso de preparación de la infraestructura escolar, hay que garantizar el manejo estricto de protocolos, hay que garantizar el proceso de entrenamiento del personal que le toca poner en marcha en las escuelas estas iniciativas, pero además, y este es un elemento importante, hay que definir las estrategias pedagógicas, los recursos didácticos necesarios para poder avanzar en materia de mejora de los procesos de aprendizaje en este contexto. Hemos pasado 2 años con evidentes dificultades en medio de pandemia, uno que avanzó el primero hasta un 70% de manera presencial, otro que el grueso del tiempo se hizo a distancia, y esto lógicamente hace que este año escolar se constituya en un desafío que parte de un proceso de recuperación, dicen algunos, de los niveles de aprendizaje no alcanzado o de competencia, plantean otros, que no se hayan podido lograr en este periodo de estos 2 años, de manera que nos permita llevar a nuestros estudiantes al nivel que necesitamos mediante estrategias eficientes en materia pedagógica que nos permita avanzar en materia de los procesos de aprendizaje y de formación integral de los estudiantes nuestros. Igual vale la pena decir la necesidad de recursos didácticos adecuados. Yo sé que ahora hay un afán por la impresión de libros de textos que quizás merezcan una nueva revisión, porque no es lo mismo un libro de texto que usted lo haya revisado en el 2013, en el 2014 o en el 2015, que un libro de texto para aplicarlo en el marco de una situación de pandemia como la que estamos, con unos déficits resultado del impacto de la pandemia y también resultado de factores históricos. Entonces hay que repensar un poquitito cuál es el recurso didáctico que nosotros necesitamos, cuáles son las estrategias pedagógicas adecuadas que nos permitan caminar en un año escolar en medio de esta realidad en que se va a estar desarrollando este año escolar. Quiero de igual manera felicitar a los profesores de inglés que hicieron su 8ª convención internacional, centrada en la necesidad de garantizar que el aprendizaje de un segundo idioma en el sistema educativo en la República Dominicana. Creo que ese es uno de los desafíos. Los docentes de inglés han planteado un modelo, una visión sobre el tema. Los docentes de inglés han planteado además que hay suficiente docente con suficiente capacidad como para garantizar el éxito de una intervención en ese campo, y que toca lógicamente superar los intereses que intervienen en el tema de la formación docente, pero también en el tema de los programas de formación en el idioma inglés de manera específica. Quiero también plantear a los compañeros y compañeras, el día 15 del mes de septiembre estaremos desarrollando las paradas cívicas. Se está planteando 100 esquinas del país para reclamar la superación del modelo de pensiones y jubilaciones, el modelo de seguridad social que establece la ley 8701. El país no puede continuar manejándose con la estafa que representan las AFP y las ARS. El país no puede continuar permitiendo que sea el mercado, que sea el negocio, que sean los intereses corporativos de unas 10 o 12 empresas lo que predomine por encima
del derecho a una seguridad social digna. Por eso la coalición por una seguridad social digna ha convocado procesos de movilización en todo el país que incluye varias acciones y que comenzarán el próximo día 15 con las paradas cívicas que estaremos desarrollando en por lo menos 100 esquinas de la República Dominicana. Yo quiero llamar a todos los maestros del país a asumir de manera militante la organización, la promoción y el éxito de las paradas cívicas el próximo día 15 de septiembre. Yo quiero llamar de manera muy especial a los maestros del Gran Santo Domingo y a las 12 seccionales municipales del Gran Santo Domingo a asumir el desafío de que ese día el magisterio y los ciudadanos y ciudadanas estarán en la calle reclamando una transformación integral y estructural del modelo de seguridad social del país. Hace falta indiscutiblemente un cambio a fondo para poder garantizar la seguridad social que reclama la sociedad dominicana. No más AFP, no más ARS. Con esa consigna estaremos en la calle todos y todas el próximo día 15 del mes de septiembre desarrollando esta gran parada cívica como parte del proceso de movilización de la ciudadanía a favor de un nuevo modelo de seguridad social que garantice el derecho constitucionalmente establecido para todos y para todas. Vamos entonces a la primera pausa, señor director, y regresamos a un diálogo amplio con Enrique de León. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Anunciamos la constitución de la Coalición por la Seguridad Social Digna y llamamos a todo el país a unirse para lograr que la República Dominicana cuente con un verdadero sistema de seguridad social, garante de derecho a la salud, a las pensiones, la protección en el trabajo, los servicios básicos de cuidado y demás derechos sociales con dignidad y calidad humana. Exigimos la transformación integral y estructural de este sistema fracasado. No más ARS, no más AFP. No más ARS, no más AFP. No más ARS, no más AFP. Continuando con el programa Orientación Magisterial de este día, con nosotros gratamente el compañero Enrique de León, ex secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Allá cuando se funda esta organización, ahí tuvimos a Enrique de León en este proceso de organización. Pero hemos tenido a Enrique de León durante todos estos años como un importante activista social, político, comprometido con las causas, yo diría, más valiosas de la sociedad dominicana. Enrique de León ha estado interviniendo de manera activa también en un tema sensible que son los temas de medio ambiente y cambio climático. Él forma parte de distintas iniciativas, incluyendo del Comité
Dominicano de Lucha contra el Cambio Climático y se han estado desarrollando iniciativas múltiples. A mí me gustaría, Enrique de León, a propósito del tema, quizá un punto de partida, el cambio climático, que cómo esto impacta al mundo hoy, cómo impacta a la naturaleza, cuáles son, digamos, las preocupaciones que se tienen respecto al tema de cambio climático. Ver si podemos comenzar por ahí como para que nuestra audiencia lo pueda entender bien. Sí, ahora mismo, en este mismo instante, millones de personas están siguiendo el avance del huracán Aida, que va en dirección directa hacia New Orleans, Nueva Orleans, que hace justamente 16 años sufrió el impacto del huracán nivel 5 de Katrina, que produjo nada menos que 18.000 personas que murieron precisamente por el desbordamiento que se produjo por efecto del ciclón Katrina, de las presas que no soportaron el embate del mar y del Mississippi y produjo una catástrofe. Pues precisamente este es un fenómeno que tiene una relación directa con el cambio climático. En esta temporada ya llevamos 4 huracanes y a nosotros nos han pasado cerca ya 3. Este cuarto, Aida, se formó en el Golfo de México en muy poco tiempo y de una depresión se transformó en apenas días en un huracán tipo 4. Posiblemente dentro de un ratito, es decir, hacia el mediodía, 1 de la tarde, Aida estará azotando tierra en los alrededores, en la costa de New Orleans. Y este ciclón, este huracán va a tener efecto hasta la ciudad de Nueva York, pero por el lado de la tierra, no por el mar. Es decir, va a ser un arco hasta llegar a Nueva York. Esto es un ejemplo del efecto climático, porque simultáneamente que aquí estamos teniendo huracanes en otras partes del mundo, del planeta, hemos tenido sequía y además incendios forestales muy fuertes. Por ejemplo, en California, hasta hace unos días, Grecia, en el oriente del Mediterráneo, y en Siberia. Es decir que todos estos fenómenos extremos que estamos viviendo en el planeta de una manera más intensa y más frecuente es la manifestación más fehaciente de la existencia del cambio climático. Enrique, en distintos, digamos, cónclaves internacionales se han abordado el tema del cambio climático. Han habido un conjunto de compromisos que las naciones deben implementar, si pudiera más o menos configurarnos los compromisos y que ha representado en materia de políticas públicas en la República Dominicana. Tú me preguntas sobre el compromiso que podemos tener desde el ADP. No, sobre el compromiso país. Con el tema el compromiso climático. País. Sí, porque te preguntaba esto porque el ADP ha hecho compromiso, claro, y el magisterio con el cambio climático, pero el país se ha comprometido, bueno, desde el 2015 se comprometió a una reducción de los gases de efecto invernadero en un 25% al 2030. En este año el compromiso fue incrementado un 27%. Reducción de los gases de efecto invernadero, eso quiere decir que el país está comprometido a reducir los gases que se producen por la quema de los fósiles, es decir, de petróleo, de gas y de carbón. Y esto está muy vinculado a la generación eléctrica.
y al transporte, que son básicamente las dos fuentes de quema masiva de fósiles. Entonces, eso quiere decir que el país, para poder cumplir con esa reducción de los gases de efecto invernadero, tiene necesariamente que cambiar la matriz eléctrica que en este momento tiene el país, porque la mayor parte de la electricidad de este país, un 80%, o un poco más, está generada por la quema de fósiles, es decir, fundamentalmente en este momento por petróleo, por carbón y por gas natural. Y ambos fósiles producen una cantidad muy importante de gases de efecto invernadero. Es decir, que para que el país pueda cumplir con ese compromiso, que incluso es un compromiso muy modesto, tendría que modificar radicalmente su matriz eléctrica y hacerla pasar de una matriz basada en gas y petróleo en energías renovables. Es una lucha que estamos librando, porque hay una gran resistencia precisamente por los grandes generadores de fósiles a permitir que la energía renovable juegue un papel importante, y no solo como una acción complementaria, sino como la energía, la fuente fundamental de producir la energía eléctrica. Cuando hablamos de energía renovable, estamos hablando principalmente del sol y del viento, es decir, el uso del sol a través de paneles solares o bajo otras formas, y de los molinos de viento para generar electricidad. El país también está amenazado de que no cumplir con esta meta, con estos compromisos, porque el presidente de la República firmó un contrato con una empresa norteamericana, Apache, APA, y este contrato fue refrendado por el Congreso Nacional para abrir pozos. Es un contrato de exploración y de explotación de hidrocarburos en aguas profundas frente al litoral de Santo Domingo. Eso quiere decir que de que el momento que se abra un pozo, ya sea de petróleo o de gas en aguas profundas, como lo plantea el contrato con Apache, va a ser muy difícil que el país pueda incluso cumplir con estos compromisos tan modestos, pero le va a ser imposible. Eso ya pasó con Punta Catalina, cuando en el 2015 el país se comprometía a reducir los gases de efecto invernadero un 25%, el anterior gobierno, el gobierno presidido por Danilo Medina, inició la construcción de 2 plantas de carbón que por sí solas emiten un 20% más de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, que lo que ya existía. Es decir, que tú te estás comprometiendo a reducir un 25% y tú estás construyendo 2 plantas que por ella misma va a producir un incremento de un 20%. Eso pasaría igual con Apache. Tú estás comprometiéndote un 27%, pero con la apertura de los pozos de petróleo o de gas, duplicaría nuestra actual huella de carbono, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera. Enrique, nosotros pudiéramos decir que algunos de los fenómenos que van ocurriendo en el país, por ejemplo, en tiempo corto, yo diría de apenas semana, hemos tenido amenazas reales de tormentas y de huracanes. Aquí hemos tenido que recoger las casas por las amenazas que eso representa, pero también tenemos mucho calor ahora mismo, hay un calor bastante fuerte. Esos fenómenos se pueden asociar al cambio climático. Excúsame. El fenómeno vinculado a las tormentas que nos han amenazado ahora reciente, en apenas semanas, y la ola de calor que actualmente nos afecta, ¿se puede asociar al cambio climático? Mira, todos los fenómenos climáticos han existido
antes del cambio climático. Es decir, nosotros tenemos ciclones desde antes que llegara Cristóbal Colón. Incluso una de las naves de Cristóbal Colón tuvo dificultades precisamente por encontrarse con una tormenta. Es decir, las tormentas, los ciclones, la sequía han existido como fenómenos naturales. La diferencia con el cambio climático es que esos fenómenos se hacen más frecuentes, más intensos, y en el caso de las tormentas, igual que la sequía, más difícil de prever. Esa es la diferencia, es decir, no es que no han existido esos fenómenos han existido desde siempre, son fenómenos naturales, pero ahora precisamente por el calor acumulado en la atmósfera, calor que proviene de la quema de los fósiles, que crean gases de efecto invernadero y hacen que el planeta aumente de temperatura, eso hace que esos fenómenos atmosféricos, incluso catastróficos, que antes ocurrían una vez cada 25 o 50 años, ahora ocurren con muchísima más frecuencia e incluso en algunos casos de manera seguida. También la combinación de esos fenómenos, porque antes, bueno, tú podías estar preocupado por los ciclones, pero ahora tenemos la combinación de ciclones con sequías. Es decir, el cambio climático es un factor de causa humana que incrementa esos efectos extremos del clima, de una manera que dificulta la recuperación de la población y de la economía frente a estos fenómenos. Si tú tienes un ciclón hoy y mañana tienes una tormenta y después una sequía, eso hace que la sociedad que está siendo afectada por esos fenómenos pueda recuperarse del desastre. Enrique, este tema, lo que tiene que ver con la megaminería por un lado y lo que tiene que ver con las plantas de combustible de orígenes fósiles, tiene evidentemente un impacto importante. El Comité de Lucha contra el Cambio Climático ha hecho propuestas sobre esos temas. Bueno, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático tiene básicamente dos temas centrales. Uno ha sido divulgar, dar a conocer el cambio climático, la necesidad de nosotros como sociedad ser menos emisores de esos efectos, de esos gases de efecto invernadero, es decir, que tengamos una menos emisión de carbono, especialmente a través de una transición energética, es decir, de cambiar nuestra matriz eléctrica de fósil a energía renovable. Y otro tema que hemos dedicado mucho tiempo y estamos muy concentrados es en la lucha contra el carbón, especialmente en Punta Catalina. Como todo el público debe saber, desde el año 2013, 13-14, se comenzó a construir dos plantas de carbón enormes, con una producción de 752 megavatios, es decir, casi la mitad de la electricidad que consume el país a base de carbón. El carbón es la fuente de mayor emisión de dióxido de carbono. Punta Catalina está emitiendo todos los años 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso representa un incremento de un 20%, como ya habíamos indicado, pero también la quema masiva de carbono
de carbón, en este caso de 4 millones de toneladas de carbón en Punta Catalina para producir los 752 megavatios que produce por año, produce efectos muy nocivos a la salud humana y al medio ambiente. Por ejemplo, los gases ácidos, que además del dióxido de carbono que emite por la chimenea junto con las micropartículas Punta Catalina, tienen un impacto enorme a la salud humana. Producen enfermedades respiratorias, cáncer pulmonar, infarto tanto del corazón como del cerebro, producen además enfermedades de la piel. Y de hecho ya estamos constatando en la zona alrededor de Punta Catalina una incidencia de esas enfermedades que ha alarmado a tal punto a la sociedad dominicana que nos reunimos, el comité, nuestro comité junto con el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y representantes de la provincia, con el presidente Luis Abinader, precisamente para motivado por ese impacto en la salud de las personas, porque se están muriendo personas por causa precisamente de esa contaminación. Y el presidente autorizó la realización de un estudio para identificar y ver qué solución se puede encontrar a esa contaminación. Y estamos hablando de la contaminación por chimenea, pero también está la contaminación por la ceniza. Ahí en este momento están arrojadas a la intemperie más de 600.000 toneladas de ceniza tóxicas. Que son tóxicas, está comprobado. Ya ha habido un estudio que hizo una universidad norteamericana, una universidad estadounidense de Carolina del Norte, que identificó las sustancias tóxicas que contienen las cenizas de Punta Catalina. Esa gran cantidad de ceniza de 400.000 toneladas por año, es decir, ya actualmente es una montaña de más de 8 pisos, de un edificio equivalente a un edificio de 8 pisos. Esa gran cantidad de cenizas tienen el riesgo de contaminar el suelo, pero también el agua, tanto el agua subterránea como el agua superficial, y por tanto estamos bajo la amenaza de que el acuífero de Valdesia pueda ser contaminado con las sustancias tóxicas que tienen la ceniza. En esta última tormenta que pasó cerca del país, Grace, se produjo en la zona donde está esa inmensa montaña de ceniza de Punta Catalina, se transformó en un lago. Y nosotros mostramos las imágenes que tomó la red de monitoreo comunitaria de Paya, donde se ve que el deslizamiento de esa ceniza y los torrentes de agua que van desde la cima de la loma hasta la falda, de corrientes de agua que disuelven, porque las cenizas tienen esa propiedad, y los tóxicos, las toxinas que tienen esa ceniza, tienen la propiedad de disolverse en agua. Quiere decir que a través del agua que se contamina con la ceniza, esa agua también contamina el resto de las aguas. Y esa agua contaminada por la cadena alimenticia se transfiere a nosotros, ya sea por los frutos, es decir, los vegetales, por el agua que bebemos. En esa zona la población consume agua de los aljibes, es decir, la toma directamente o se baña con ella, también afecta a la piel. Entonces esto es un grave problema. Entonces esa ha sido una de las luchas más importantes que hemos estado desarrollando, y esperamos
que este estudio que el presidente ha pedido que se haga en 60 días, tenga los resultados como para que finalmente Punta Catalina se convierta a gas y esas cenizas sean sacadas del país. Entonces lo que se plantea con la ceniza, ¿qué cosa es? Escúchame. Sí, ¿qué se plantea hacer con la ceniza? ¿Qué plantea? Hacer con la ceniza. Bueno, ahí hay un debate en este momento. Nosotros hemos planteado de hace mucho tiempo que esa ceniza no se puede utilizar en nada útil, que es un residuo inútil, que lo que hay que hacer es, por su gran volumen y por el peligro que existe de que contaminen los suelos y el agua, además de producir a través de los metales pesados que contienen enfermedades en la población cercana, a través de que entren estos metales pesados por la nariz y pueden entrar entonces a los pulmones y a al torrente sanguíneo, a todo el organismo. Estas cenizas no pueden ser utilizadas en parte porque precisamente para reducir el impacto de los gases ácidos en la calidad del aire, esa ceniza se mezcla con cal viva. Entonces la ceniza de Punta Catalina está muy cargada de cal y eso impide que pueda ser utilizada, por ejemplo, en la industria del cemento. Incluso en Puerto Rico se intentó utilizar para el cemento y no fue posible. Además conserva todas sus características tóxicas, porque el fuego, la temperatura, no altera la presencia de esos tóxicos. Entonces, nosotros lo que estamos recomendando, hemos sugerido, igual que se haga lo que AES hace con la ceniza que produce su planta en Puerto Rico, que es llevarla a un depósito en Georgia, en Estados Unidos, por mar, se embarca y se deposita ahí, porque nosotros no tenemos, igual que Puerto Rico, por nuestra condición de isla, nosotros no tenemos condiciones para soportar sin que nos afecte enormemente precisamente en el agua que tenemos, que además somos islas con poca agua. Entonces la poca agua que tenemos no podemos dejar que se contaminen. Entonces la única solución eficiente es primero no seguir produciendo ceniza. Entonces por eso planteamos la conversión a gas, porque el gas no produce ceniza. Y en segundo lugar, la que está ya depositada debe ser trasladada a ese vertedero que es para sustancias de ese tipo. Nosotros rechazamos la idea de hacer un depósito, ya sea cubriendo la ceniza con una manta sintética, o ya sea haciendo un depósito subterráneo. Ambas soluciones no es factible ahí por tres razones. Primero, el manto freático es muy alto, es decir, el agua subterránea está casi a flor de tierra en esa zona. Segundo, el río Nizao, como el arroyo Pastor, están a muy poca distancia de ese depósito. Tercero, esa inmensa cantidad de ceniza está rodeada de cultivo y de población, más de 130.000 personas. Y por último, que es una razón adicional pero muy importante, estas cenizas están colocadas muy cerca del litoral, en una zona que es el paso obligado de los fenómenos de los hidrometeoros que transitan por el Caribe, es decir, de presiones,
ondas tropicales, tormentas y huracanes que pasan por el Caribe. Es decir, que hay un alto riesgo de que impacte en un hidrometeoro en esas cenizas, y aun cuando estén cubiertas o bajo tierra, no importa, van a filtrarse al manto freático y entrar en contacto con el acuífero. Y eso es lo que hay que evitar. Claro, Enrique, la escuela responde al cambio climático, así se llama el programa que la ADP ha asumido junto con otras organizaciones. ¿En qué consiste, así de manera breve, y cuál es la perspectiva inmediata de ese programa? La ADP del 2017 hizo un fuerte compromiso de lucha contra el cambio climático, en ocasión de que precisamente la ADP invitara al país al premio Nobel Rajendra K. Pachauri, que fue el fundador y organizador del panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas. Incluso recibió el premio Nobel por ese trabajo. Entonces, el ADP, bajo las orientaciones de Pachauri, concibió un programa para involucrar a maestros y a estudiantes, al alumnado, primero enterarse en lo que es, en educarse alrededor de lo que es el cambio climático, pero también para hacer que la escuela junto con la comunidad pudiera enfrentar el cambio climático. Entonces, este programa tiene dos componentes fundamentales. Un componente hacia los maestros, que es la creación de primero era un diplomado, pero finalmente será una maestría sobre cambio climático para educadores. Y el segundo componente, está muy vinculado con la maestría, es la creación en las escuelas, en los centros educativos, que son centros educativos de enseñanza media, son jóvenes, adolescentes y jóvenes, que van a organizarse junto con la comunidad para responder al cambio climático. La maestría es en cierta manera un elemento importante para que los educadores puedan acompañar y animar a ese movimiento que va a surgir desde las escuelas, además de adaptar las enseñanzas, las diferentes materias, precisamente al cambio climático. Esto va a abrir un ejercicio profesional para los educadores dominicanos, e incluso ya eso está asegurado por una nueva ley que existe desde el año 2019, que es comunicación y educación ambiental en las escuelas. Hay una ley, precisamente los educadores que salgan con esa maestría pues van a tener asegurado precisamente un especialismo, ¿no? Un ejercicio especializado de su profesión en términos medioambiental. El ADP está haciendo un esfuerzo muy grande para que antes de finalizar el mes de octubre se inaugure este programa, porque este programa estuvo al punto de ser lanzado a principios del 2020, pero la pandemia lo hizo imposible. Pero ahora, al relanzar el programa, nos vamos a enriquecer con la experiencia que nos dejó la pandemia de la formación remota, de la formación no presencial, lo que va a hacer que el programa sea más flexible, y va a haber una participación mayor del Instituto Ibelice Prat Ramírez de Pérez, el Instituto del ADP pedagógico y sindical.
Es decir, esa maestría que se va a hacer junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo va a ser la primera experiencia de educación superior especializada de nuestro Instituto Pedagógico Sindical Ibelice Prat Ramírez de Pérez. Bueno, excelente. Enrique, gracias por compartir con nosotros todas estas informaciones. Vamos a hacer otros programas con este tema. No sé si los compañeros se han dado cuenta, llevamos varios programas trabajando el tema medio ambiente y el tema cambio climático, y lo vamos a seguir trabajando porque este es un tema clave, nos parece, de la agenda educativa. Pedirle al director si nos puede poner el fragmento de la rueda de prensa en la que se anunció el proceso de movilización de la coalición por una seguridad social digna, y con ese fragmento concluimos el programa en el día de hoy. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Pasen buenas tardes. Buenos días, amigos de la prensa. Gracias, como siempre, por estar presentes. La coalición por la seguridad social digna anuncia movilizaciones en favor de una transformación integral de la seguridad social. La coalición por la seguridad social digna anuncia en el día de hoy un plan de movilizaciones que busca promover la transformación integral de la Ley de Seguridad Social, favorable a la clase trabajadora y ciudadana, debido a la estafa y la negociación de derechos fundamentales que han significado durante 20 años el actual modelo instaurado en la ley número 87-01. Las organizaciones aquí presentes nos hemos puesto de acuerdo, hemos hecho una amplia articulación para estructurar un gran plan de movilización que comienza con la realización de la parada en las 100 esquinas. Esta es una actividad para el día 15 de septiembre de este año 2021, en donde se seleccionarán distintos puntos del Gran Santo Domingo para realizar paradas con personas de nuestras organizaciones y con toda la sociedad que quiera integrarse. También tendremos una actividad de una marcha ciudadana que se llevará a cabo el día 24, domingo 24 de octubre. Se hará la gran marcha ciudadana por una transformación total de la seguridad social. También para el martes 30 de noviembre tendremos un plantón llamando a toda la ciudadanía a apoyarlo y a hacerse parte del mismo, al igual que de las demás actividades que estamos convocando. Nosotros planteamos que no se puede permitir una modificación hecha con parches, una modificación que mantenga el modelo de negocios, de corrupción y de negación de derechos vigente hasta hoy. Y planteamos que el verdadero cambio solo será posible con la máxima movilización social en las calles y en el debate sobre las modificaciones que se discuten en el Congreso Nacional sobre este proyecto. En ese sentido, nosotros estamos exigiendo que hay que superar ese modelo que se impuso en el año 2001 con un sistema previsional que garantice pensiones dignas y oportunas, la eliminación de las AFP, las cuales deben dejar de controlar los fondos de pensiones, porque las mismas, nosotros pensamos que entienden que han sido secuestradas en el dinero de los trabajadores y trabajadoras para especular en el sistema financiero y endeudar al Estado, obteniendo ganancias multimillonarias y dejando fuera a los que aportan los fondos. Estamos exigiendo también la eliminación de las administradoras de riesgos de salud que solamente existen para lucrar a sus dueños y profundizan cada vez más las situaciones de salud que se presentan con los más necesitados de nuestro pueblo, con la gente más pobre. De
De manera que este es un conjunto de actividades que en primera instancia está convocando la Coalición por la Seguridad Social Digna. Ahí hay actividades que entendemos que la sociedad misma asumirá y le dará todo su apoyo, en tanto lo que demandamos, en tanto lo que solicitamos es precisamente algo muy importante para todos los trabajadores y las trabajadoras, como es la modificación integral de la Ley 8701.